Diferencias entre la vida de iglesia en la Iglesia de Dios Todopoderoso y las reuniones en los lugares religiosos. Algunos dicen: yo leo la Biblia y oro todos los días y tengo mi propia iglesia. No importa si asisto a las charlas en línea de la Iglesia de Dios Todopoderoso o no. Aún así, puedo ser salvo y entrar en el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, ¿están de acuerdo? Para responder a esta pregunta, primero debemos entender la diferencia entre la vida de iglesia en la era de la gracia y en la era del reino. La primera diferencia: la era es diferente. Las iglesias locales son iglesias de la era de la gracia. La gente allí sigue anhelando y esperando el regreso del Señor, por lo que permanecen en la era de la gracia. La iglesia de Dios Todopoderoso es la iglesia de la era del reino. Surgió debido al regreso del Señor en los últimos días y a su nueva obra. El pueblo escogido de Dios en la iglesia de Dios Todopoderoso ya ha recibido al Señor y está asistiendo al banquete de bodas del Cordero. Han sido llevados a la era del reino por la nueva obra de Dios Todopoderoso. La segunda diferencia: las palabras en las que nos centramos son diferentes. Las iglesias de la era de la gracia leen principalmente la Biblia, que contiene las palabras que Dios pronunció en el pasado. Por lo tanto, solo conocen la obra de Dios en la era de la ley y en la era de la gracia, junto con algunas figuras y eventos históricos, pero no entienden la voluntad de Dios ni el carácter que Él reveló durante esas eras. En cambio, la iglesia de Dios Todopoderoso en la era del reino lee principalmente las palabras actuales de Dios, la palabra manifestada en carne. Al leer las palabras de Dios Todopoderoso, el pueblo escogido de Dios ha llegado a entender el propósito de su plan de gestión, el significado y el propósito de sus tres etapas de la obra para salvar a la humanidad: el misterio de la encarnación de Dios, la historia oculta de la Biblia y cómo Satanás corrompe a la humanidad. También han aprendido cómo Dios salva a la humanidad y cómo realiza su obra de juicio para purificar y salvar a las personas. Dios Todopoderoso también revela cómo determina los resultados y destinos de todo tipo de personas. Por ejemplo, ¿quién será salvo? ¿Quién obtendrá un hermoso destino? ¿Quién entrará en el reino de Dios? ¿Quién será castigado? ¿Cómo Dios pone fin a la era? ¿Cómo se realizará el reino de Cristo en la tierra? Y mucho, mucho más. Todas estas son palabras que Dios nunca pronunció en la era de la ley ni en la era de la gracia. Dios las ha revelado todas en los últimos días, tal como dice Dios Todopoderoso. ¿Entendéis más de mis misterios en el cielo que Isaías y Juan? ¿Sabéis más de mi belleza y honorabilidad que todos los santos de eras pasadas? Lo que habéis recibido no son solamente mi verdad, mi camino y mi vida, sino una visión y una revelación mayores que las de Juan. Entendéis muchos más misterios y también habéis contemplado mi auténtico rostro. Habéis aceptado más de mi juicio y conocido más de mi carácter justo. Y así, aunque nacisteis en los últimos días, vuestro entendimiento es el de antaño y el del pasado. Y también
habéis experimentado las cosas de hoy, y todo esto lo hice yo personalmente. Los testimonios vivenciales son diferentes. Las iglesias de la era de la gracia hablaban principalmente de amar a los demás como a uno mismo y de practicar la tolerancia y la paciencia. Esto era para guiar a las personas a confesar y arrepentirse y a lograr un buen comportamiento. Estos eran simplemente los requisitos más básicos que el Señor Jesús planteó para la gente en la era de la gracia, basándose en la estatura que tenían en aquel momento. Sin embargo, las personas solo reconocían estos pecados evidentes en su comportamiento, pero no entendían su propio carácter corrupto ni la raíz de su pecado, como por qué mienten o por qué odian a los demás. El problema de pecar y resistirse a Dios seguía sin resolverse. Y la esencia corrupta de la humanidad tampoco se resolvía. Por eso, incluso después de practicar durante 2000 años, nadie escapó verdaderamente de las ataduras del pecado ni alcanzó la purificación. La mayoría de los testimonios vivenciales de la era de la gracia se centran en disfrutar de la gracia de Dios después de que los pecados han sido perdonados. Por ejemplo, cuando las personas se enfrentan dificultades como enfermedades o pobreza, oran a Dios y Él les abre un camino. Estos son testimonios de disfrutar de la gracia de Dios. Sin embargo, cuando les sobreviene la adversidad o la desgracia, algunos todavía pueden quejarse de Dios, negarlo e incluso traicionarlo en cualquier momento y lugar. En la vida de iglesia de la era del reino, todos hablan principalmente de cómo experimentan la obra de juicio de Dios en los últimos días para alcanzar la purificación y la transformación. En los últimos días, las palabras de Dios juzgan directamente la corrupción de la humanidad, permitiendo que las personas reconozcan su esencia corrupta. Empezamos a entender la raíz de nuestros pecados. Llegamos a ver el carácter justo de Dios, desarrollamos un corazón temeroso de Él, alcanzamos un verdadero arrepentimiento, evitamos el mal y logramos cambios en nuestro carácter vida. Esto es lo que significa ser salvo por Dios. Incluso cuando se enfrentan a tribulaciones y refinamientos, aquellos que dan tales testimonios no tienen quejas hacia Dios y pueden obedecer la orquestación y los arreglos de Dios. Este es un testimonio más elevado y práctico que simplemente disfrutar de la gracia de Dios en la era de la gracia. Estas son cosas que no se pueden lograr solo con leer la Biblia, ayunar o adorar en las iglesias. Por lo tanto, los testimonios de la Iglesia de Dios Todopoderoso en la era del reino son testimonios de personas que se liberan de la influencia de Satanás y transforman su carácter. Son testimonios de obediencia a Dios y de conocerlo y amarlo. Este es el estado más elevado que se alcanza en la era del reino. Entonces, la razón principal por la que las personas no pueden alcanzar la salvación creyendo en Dios dentro de la religión es esta. El mundo religioso no se ha mantenido al día con la nueva obra de Dios. De lo que la gente habla en esas reuniones es de los registros de la obra y las palabras pasadas de Dios que están en la Biblia. No pueden disfrutar de las palabras actuales de Dios ni experimentar su obra de los últimos días.
por lo que naturalmente caen en la oscuridad. Esto es igual a lo que sucedió cuando el Señor Jesús vino a obrar. Aquellos que se aferraron obstinadamente a las viejas leyes y reglas en el templo perdieron la salvación del Señor. En los últimos días, Dios Todopoderoso ya ha comenzado la obra de juicio que empieza por la casa de Dios, expresando verdades para juzgar y purificar a las personas. En este momento, si la gente no busca e investiga el camino verdadero y no logra mantener el paso de la obra del Espíritu Santo, ¿cómo puede recibir la salvación de Dios de los últimos días y heredar sus promesas? La obra de Dios Todopoderoso de los últimos días es una etapa de obra más nueva y elevada. El surgimiento de la Iglesia de Dios Todopoderoso representa el comienzo de una nueva era y el fin de la era antigua. Esto significa que la obra del Señor Jesús en la era de la gracia ya ha terminado. La obra del Espíritu Santo ha cambiado y Dios ha retirado toda la obra del Espíritu Santo en todo el universo y la ha centrado en este grupo de personas que aceptan la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. En otras palabras, solo asistiendo a las charlas en la Iglesia de Dios Todopoderoso podemos escuchar las palabras actuales de Dios y recibir al Señor Jesús que ha regresado. Ya que creemos en Dios, debemos mantener el paso de su nueva obra. A donde quiera que vaya el Cordero, debemos seguirlo. Ahora, Dios quiere llevarte a la era del reino, librarte del carácter corrupto y la influencia de Satanás, y hacer de ti un vencedor. Esta es una oportunidad única en la vida. Leamos un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. El Cristo de los últimos días trae la vida y el camino de la verdad, duradero y eterno. Esta verdad es el camino por el que el hombre obtendrá la vida y el único camino por el cual el hombre conocerá a Dios y por el que Dios lo aprobará. Si no buscas el camino de la vida que el Cristo de los últimos días provee, entonces nunca obtendrás la aprobación de Jesús y nunca estarás cualificado para entrar por la puerta del reino de los cielos, porque tú eres tanto un títere como un prisionero de la historia. Aquellos que son controlados por los preceptos, las palabras y las cadenas de la historia, nunca podrán obtener la vida ni el camino perpetuo de la vida. Esto es porque lo único que consiguen es agua turbia a la que se han aferrado miles de años, en vez del agua de la vida que fluye desde el trono. A los que no se les provee del agua de la vida, siempre seguirán siendo cadáveres, juguetes de Satanás e hijos del infierno. ¿Cómo pueden entonces contemplar a Dios? Solo tratas de aferrarte al pasado, solo tratas de quedarte quieto y mantener las cosas como están, y no tratas de cambiar el estado actual y descartar la historia. Entonces, ¿no serás siempre antagónico a Dios? Los pasos de la obra de Dios son vastos y poderosos, como las olas agitadas y el retumbar de los truenos, pero te sientas y pasivamente esperas la destrucción, apegándote a tu locura y sin hacer nada. De esta manera, ¿cómo puedes ser considerado alguien que sigue las huellas del Cordero? ¿Cómo puedes justificar al Dios al que te aferras
como un Dios que siempre es nuevo y nunca viejo. ¿Y cómo pueden las palabras de tus libros amarillentos llevarte a una nueva era? ¿Cómo pueden llevarte a buscar los pasos de la obra de Dios? ¿Y cómo pueden llevarte al cielo? Lo que sostienes en tus manos son palabras que solo pueden darte consuelo temporal, no las verdades que pueden darte la vida. Las palabras de las Escrituras que lees solo pueden enriquecer tu lengua y no son palabras de filosofía que te ayudan a conocer la vida humana y menos aún la senda que te puede llevar a la perfección. Esta discrepancia no te lleva a reflexionar, no te hace entender los misterios que contiene. ¿Eres capaz de entregarte tú mismo al cielo para encontrarte con Dios? Sin la venida de Dios, ¿te puedes llevar tú mismo al cielo para gozar de la felicidad familiar con Dios? ¿Todavía sigues soñando? Sugiero entonces que dejes de soñar y observes quién está obrando ahora, quién está llevando a cabo ahora la obra de salvar al hombre durante los últimos días. Si no lo haces, nunca obtendrás la verdad y nunca obtendrás la vida.